¿Es verdad que en España en los últimos años se han bajado los impuestos? Sí. ¿Quién se ha beneficiado más de la bajada de impuestos en España? Lógicamente los ricos. Sí, ¿por qué? Sí, porque son los ricos los que tienen grandes rendimientos del capital. Miren, ¿cuántos ricos hay en España? Pues hay como 6.000 personas que declaran más de 600.000 euros de ingresos anuales. Se podrían considerar Yo les ricos. consideraría ricos. ¿En una época de crisis como esta, los ricos tienen que arrimar más el hombro? Bueno, yo creo que los ricos tenían que arrimar más el hombro siempre. La tributación es mucho más baja de lo que debería ser para las rentas altas. Hombre, pero eso, un rico, si lo está oyendo, debe pensar, joder, yo ya pago muchos impuestos. No pagan muchos impuestos porque ellos tienen mecanismos de desgravación y mecanismos de exenciones. ¿Pero cómo es posible eso? Bueno, pues porque los sistemas fiscales están hechos de acuerdo a una estructura social del capitalismo. Los artículos que están dentro del título que habla de derechos fundamentales son violados permanentemente. ¿Cuáles? El 31, que dice que los impuestos deben ser progresivos. En España son regresivos. ¿Pero en España no paga más quien más tiene? Eso es mentira. En España quien más tiene no paga, evade, engaña, hace fraude, estafa y se queda con la parte mayoritaria. ¿Cómo es posible que en los programas lo primero que debiera decir alguien que se presenta al gobierno de España, en el punto número 1, me comprometo ante todos los españoles a que si soy presidente del gobierno de España, en la primera reunión del G20 llegaré allí, pegaré un puñetazo encima de la mesa y digo, son ustedes unos sinvergüenzas todos mis compañeros si no prohibimos los paraísos fiscales? Todo el mundo lo dice, el Papa lo dice. ¡Qué escándalo! Que el 20 o el 30% de la masa monetaria del mundo esté en paraísos fiscales. Bueno, España tiene allí más dinero, los españoles no tenemos paraísos fiscales. Bueno, ha aumentado el dinero que ha salido de España hacia el paraíso, eso es un escándalo. ¿Y por qué no se acaba con los paraísos fiscales? Porque esos señores son los que ponen a los políticos y mandan en el mundo. Ya. Ah, pero tú no lo sabías eso. Hoy creo que ha sido de hace pocos días que Andrés Herzog de UPyD decía que España es una oligarquía con elecciones. Pero aquí lo que está clarísimo es que por primera vez en la historia la generación venidera va a vivir peor que la anterior. Es decir, durante 1 millón de años la curva era ascendente. Y yo he vivido mucho mejor que mis padres mejor que mis abuelos y así todo el mundo. Salvo episodios puntuales al que le toca vivir desgracias, las guerras, etc. Pero esto ha sido así. Y ahora resulta que van a vivir peor. ¿Por qué? ¿Alguien se va a sentar a contárnoslo? No. ¿Qué está pasando? Hay más pasta que nunca. La pasta está allí, en el globo, en la nube, como la era esta de los móviles. La pasta está en la nube. Y resulta que el dinero, en vez de a la economía productiva, que es la gente que hace cosas, las industrias, las fábricas, está en la economía especulativa, que es la gente que no hace nada. Y se forra del trabajo de los demás. Y eso es donde los gobiernos tienen que meter mano. Pero no lo van a hacer. ¿Por qué no acaban de una vez con los paraísos fiscales, que es donde está la pasta de todo lo que se roba de los gobiernos, del narcotráfico y del terrorismo? Están todo el día con el terrorismo y con la mierda esa. ¿Por qué no van a donde está la pasta del terrorismo? Porque ahí tienen metida la suya. Hablando de pasta. Bueno, estamos buscando aquí el pasaje que nos habla acerca de cómo el apóstol del Señor sabía y por inspiración del Espíritu de Dios seguramente queda registrado por todos los siglos. Dios no se olvida de aquellos que son oprimidos. Vamos entonces al capítulo 5, versículo 1. Y ya en el Antiguo Testamento, un profeta llamado Miqueas hablaba acerca de esto y de aquellos que ostentaban el poder y abusaban justamente utilizando ese poder. El ser humano tiene lamentablemente esas características. Entonces vamos a leer también entonces lo que decía este profeta llamado Miqueas. Pero vamos a Dios aquí al capítulo 5 de Santiago y dice así. El título en esta versión, revisión 1960,
Dice, contra los ricos opresores. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestra ropa están comida de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. O sea, el moho es lo que se forma en el oro, en la plata, cuando está mucho tiempo guardado. Por más que lo pongan en cajas fuertes ahí, entonces el oro y la plata se junta. Ahí el moho. Entonces dice, esto es lo que va a traer, lo que va a testificar en contra de aquellos que están acumulando. Y algunos, ¿no es cierto?, ya en el tiempo actual sacan ese y llevan en los que llaman paraísos fiscales. En realidad el nombre es una burla. En el paraíso de Dios hay justicia, hay derecho. Sin embargo, algunos, para evadir impuestos, entonces llevan ahí y ahí esconden su dinero. Pero acá el apóstol dice, testificará contra ustedes y devorará del todo, dice, vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. Y vamos al versículo 4, y acá específicamente este apóstol del Señor entonces dice, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestra tierra, al cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disoluto, habéis engordado vuestros corazones como el día de la matanza, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia. Justamente antes de llegar aquí estábamos conversando allí acerca de este punto, de que hay algunos que se hacen de los sordos, o sea, como que no le importa la necesidad del prójimo. En este caso los ricos, ¿no es cierto?, y los que gobiernan. Pero, aunque se hagan de los sordos, aquí la Biblia dice que el clamor de los que están reclamando por lo que no se le ha sido pagado por engaño, dice, ha llegado al oído de los señores. Mira cómo es fiel el Espíritu Santo, así que para aclarar estas cosas, porque tal vez el hombre no quiera hacer justicia, pero cuando entra el clamor de todos aquellos que están desesperados y cada vez hay más necesidad. Estábamos intercambiando algunos comentarios con unos hermanos y llegamos a la conclusión que tristemente no solamente los gobernantes hacen oído sordo, sin embargo dice que Dios escucha. Pero también cuando la iglesia no ve la necesidad de su prójimo, dice, el que aparta sus ojos, dice, al clamor del necesitado, dice, le van a venir muchas maldiciones. O sea, en Proverbio la palabra nos dice de esa manera, ahora sí podemos encontrar, al que aparta su oído del clamor del pobre, dice, le van a acontecer muchas maldiciones. Pero vamos a ver entonces algunos versículos aquí y luego vamos a aprovechar este tiempo entonces en la primera hora de nuestro programa. Dice, contra los ricos opresores. Generalmente entonces la actitud de los que tienen
al aprovecharse, y es como que no se satisfacen con lo que ya han acumulado. Y muchos tienen por haber recibido herencia, otros también por haber dedicado su tiempo a trabajar y han obtenido entonces sus riquezas. Pero otros lo han hecho de manera indebida. Y entonces a todos Dios le da la oportunidad de mirar por su prójimo. A todos nos da el Señor esa oportunidad. Y dice, vamos ahora. Vamos a ver la otra versión también, porque seguramente vamos a encontrar algo más que nos puede. Presten atención ustedes, los ricos, porque generalmente se quieren hacer los sordos. Y dice, lloren y giman por las angustias, con angustia por todas las calamidades que les esperan. O sea, ¿cuál es tu esperanza? Que seguramente algunos ya han acumulado y dice, bueno, todo esto ya va hacia una destrucción y este gobierno va a desaparecer, así que vamos a aprovechar para hacer todo lo que podemos mientras ocupamos el gobierno, pero no justamente para ocuparse de los que menos tienen. Entonces dice, giman y lloren con angustia por las calamidades que le esperan. Su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polilla. Claro, porque ellos no compran cualquier ropa. Ellos compran ropas de marca. Entonces no le interesa que algunos puedan anhelar hacer su fábrica y poder distribuir sus productos a un precio equitativo. A ellos no les importa, porque ellos toman un avión y se van y se visten en una boutique allá en el extranjero. Pero aquí viene el problema. Dice la palabra de Dios, su ropa fina son trapos carcomidos por polilla. Cuando viene el juicio de parte del Señor, y no te preocupes, hermano, porque estoy leyendo aquí el Nuevo Testamento y estoy leyendo la palabra del apóstol Santiago. Si esto no es juicio de Dios, ¿dónde queda la palabra del Señor? Ahora, por supuesto, por eso es que Pablo le dijo a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. O sea, los cobardes e incrédulos nunca van a hablar de parte del Señor. Entonces dice el versículo 3 aquí en la versión Nueva Traducción Viviente, su oro y plata han perdido valor. Lo que podríamos llamar hoy, ¿no es cierto?, un golpe de mercado. Dice, no, pero ¿cómo puede ser posible? Las mismas riquezas con las que contaban le consumirá la carne como lo hace el fuego. El tesoro que han acumulado se usará como evidencia contra usted en el día del juicio. Así que escuchen,
Nuevamente entonces el apóstol dirigiéndose a los que tienen riqueza y que en muchos casos están ocupando cargos importantes de gobierno en todos los órdenes, nacional, provincial y municipal. Porque algunos se preocupan, y con razón, dicen que la iglesia no se debe involucrar en cuestiones políticas. Pero podemos entonces hacer la diferencia en qué es lo que se entiende por hacer política. Hacer política es cuando usted participa de un partido político y allí entonces tiene todo el derecho de hacerlo o no hacerlo. Pero acá estamos hablando de los derechos de los trabajadores, de los obreros. Y entonces todos tienen derecho a reclamar, y más cuando hay injusticia. Generalmente ha sido así, ha sido de esta manera. Y si el Señor lo dice, y si el Espíritu de Dios lo dice a través de este apóstol, es porque así siempre fue y va a seguir siendo. Por eso que Jesús dijo que ustedes van a tener siempre poder entre ustedes y podrán hacer justicia. Pero eso no es una justificación para mirar para otro lado y hacerse el desentendido y mentir como si todo estuviese bien. La palabra de Dios dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, comenzando desde el presidente hasta los últimos. Todo hombre mentiroso. Entonces dice el versículo 4 aquí de Santiago: usted hermano, usted hermana, usted que tiene su religión y conoce la Biblia, vaya y lea. Así que escuchen, oigan las protestas de los obreros, a quienes estafaron en su salario. Miraba el noticiero y una joven estaba diciendo ahí que le habían mentido. Hasta el mismo presidente había asistido a esa fábrica, haciendo creer que estaba funcionando correctamente y que iban a tomar inclusive más empleados, pero resulta que ahí se comenzaron a echar los que estaban ahí. Y porque ella hizo un reclamo, le llamaron los directivos y le dijeron: porque difamaste a la empresa, te vamos a despedir. Y no había ninguna difamación, lo que había sí era el reclamo del sueldo que no le pagaban, que le pagaban en cuota. Entonces dice, así que escuchen, oigan las protestas de los obreros, a quienes le estafaron con el salario, o sea, no le pagaron. Y el dinero que no les pagaron clama en contra de ustedes. Los reclamos de quienes le cosechan a ustedes sus campos y hacen sus trabajos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales, o sea, el Señor. Ciertamente hubieron gobiernos en la historia y sigue habiendo muy insensibles. Pero vamos entonces a detenerlo un poquito aquí, vamos al profeta del Antiguo Testamento, porque es palabra de Dios, y lo que sucedió en tiempos pasados sucede en este tiempo y sin duda que va a seguir sucediendo mientras haya vida sobre la tierra. Nos quedan entonces unos versículos aquí para aquí entonces el versículo 5 terminamos, después pasamos
a Miqueas. Dice, sus años sobre la tierra lo han pasado con lujo, satisfaciendo todo y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Claro, ellos piensan, ¿y de qué manera ellos van a reclamar si no tienen cómo hacerlo? Vamos a aprovecharnos, vamos a dictar leyes en contra de los trabajadores. Entonces seguimos acumulando dinero para nuestras empresas. Ahora, todo eso puede hacer el hombre siempre y cuando Dios no intervenga. Pero acá dice este apóstol del Señor, para ti, hermano, que no conoces o no has entendido esta parte de la Biblia, este apóstol del Señor está poniéndose del lado de los que son oprimidos y engañados por los patrones, los empresarios, por los gobiernos. Pero vamos a ver el Antiguo Testamento, señor operador, ¿cómo estamos? 50, bueno, nos queda 5 minutos. Vamos a ver al profeta entonces del Antiguo Testamento que nos dice así de esta manera. El profeta es llamado Miqueas. Algunos lo han como profeta menores, o sea, en realidad no es que sean de menos importancia, sino simplemente porque han escrito menos capítulos. Y entonces este profeta dice así de esta manera. Vamos entonces a revisión 1960. Y el título dice: ay de los que oprimen a los pobres. Ay de los que en su cama piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Indudablemente se está refiriendo aquí el profeta en aquel tiempo y en este tiempo, los que están ejerciendo el poder. Y lo ejercen en los estados de derecho a través de los 3 poderes. Y algunos también en este tiempo han agregado un 4º poder, y es en realidad también en connivencia y en manipulación de la información, como son los medios de comunicación. Por eso, gracias a Dios por este medio de comunicación y por todos aquellos que, aunque quizás no tengan la trascendencia de otros, porque detrás de eso corre el dinero, felicitamos al señor director y aquí a las autoridades de la emisora que podemos hablar libremente. Y aún hasta tenemos fe que las Malvinas van a volver a la soberanía de la República Argentina. Y eso para muchos es imposible, porque claro, no les interesa. Hasta podrían estar negociando acerca de eso. Pero vamos al tema que nos ocupa porque los minutos van terminando. Y dice: ay de los que en su cama piensan el mal y maquinan, y cuando llega la mañana van a sus oficinas, van a sus lugares y ejecutan la maldad porque tienen en su mano el poder. Vamos a hacer un decreto, dice. Lo de las cámaras legislativas dice: vamos a dictar una ley. Los del Poder Judicial dicen: vamos a hacer una sentencia y le vamos a condenar, no importa que sea en realidad culpable o inocente, le vamos a condenar. Y dice el versículo 2, dice: codician las heredades, o sea, los edificios, y las roban.
No es que van y compran, pero ellos tienen dinero como para pagar. Sin embargo, ¿recuerdan el caso del rey y de la reina de Acab y Jezabel? No le alcanzaba a Acab con todo lo que tenía, sino quería ya sacarle a un hombre que tenía una heredad. Y como él se negó a venderla, lo mató. Pero todo por idea de Jezabel. Todo por idea. Esa mujer de la cual el mismo Señor Jesús habló y le habla a la iglesia. ¿Cuánta Jezabel hoy manejando los ministerios cristianos? Entonces Jezabel manejando una iglesia es lo peor que le puede pasar al cristianismo, porque manipula a su esposo, que tiene ministerio, manipula todo lo que le rodea y encima es asesina. Entonces aquí este profeta decía ya, oprimen al hombre y a su casa y al hombre y a su heredad. Tenés que venderme. Pero si yo no quiero vender, entonces busca la manera, lo meten preso, le roban. Eso sucedió ya en la República Argentina. ¿Cómo es que usted todavía, cuántos años tiene usted y no conoce la historia de la República Argentina? Han matado a sus dueños y se han apoderado de las empresas. Ahora Dios sabe toda la verdad. Y dice, por tanto, he aquí, yo pienso contra esta familia. Usted póngale el nombre que quiera. Pienso, dice el Señor, contra esta familia un mal de la cual no sacaréis vuestros cuellos. O sea, quiere decir, no se van a escapar. O sea, no, pero se van a escapar. No es que ellos tienen dinero y ellos pueden comprar los jueces, pueden inventar causas. No, acá dice que el Señor dice que no van a sacar sus cuellos. No van a poder sacar porque el tiempo será malo. Y vamos terminando entonces con esto y dice, en aquel tiempo, por lo tanto, no habrá quien pueda librarles, porque será tiempo de juicio y justicia de parte del Creador. Oramos en este momento. Amado y soberano Dios, gracias te damos, Señor, por tu misericordia que es muy grande. Señor, tú que conoces las mentes y los corazones de los gobernantes, de los ricos, que tú le has provisto riquezas. Señor, obra en sus vidas y en sus mentes antes que venga el juicio de parte tuya. Porque tienen que reconocer que no pueden escapar cuando tú les hablas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, señor operador. Llegamos al final entonces de la primera hora de nuestro programa.